Bueno, chicos, entonces, continuando con el ejercicio que traemos, nos encontramos con toda la definición de qué es desarrollo sostenible, dónde viene el Club de Roma, el informe Brundtland. Después empezamos a mirar todo un compendio de normas de qué es desarrollo sostenible. Finalmente empezamos a hablar de ciudades sostenibles y terminamos hablando de biosferas urbanas. Entonces recuerden, cuando hablamos de ciudades sostenibles, con todos esos ejemplos que ustedes me han enviado al correo que han podido montar a la plataforma, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente esas ciudades, estos ejemplos de desarrollo sostenibles, si bien son incipientes, son muy importantes, pero si bien son incipientes frente al desarrollo de un país. Nos encontramos con que no hay ningún país que en este momento tenga adoptado una política de construcción, pero una política de desarrollo sostenible del país. Tienen muchísimas oportunidades, están buscando, digamos que, desarrollar elementos que nos lleven a eso. Hay un sinnúmero de estrategias, un sinnúmero de alternativas, las energías renovables, la eólica, la solar, la marítima, ¿sí? Eh, pero para poder englobar todo eso, pues necesitamos tener el componente normativo. Y ese componente normativo en un país como Colombia, que tiene una constitución política y un glosario de normas con terminología, pues es muy importante. En ese sentido, debemos empezar a desarrollar varios elementos. Y uno de los primeros elementos, obviamente, es de dónde viene el tema sostenible en el país. Entonces lo vamos a ver en esta clase o en esta jornada visto desde dos ópticas. La primera, desarrollada desde el decreto 1285 del 2015, que es el que nos permite empezar a mirar todo el componente energético del país. Entonces, debemos ser claros. La normativa es un elemento que es primordial en el quehacer diario de cada uno de nosotros, sea arquitecto, biólogo, ingeniero, lo que sea. Porque ella es la que nos va a marcar la pauta de lo que debemos, podemos o no debemos hacer. Y en ese sentido, cuando nos enfrentamos a las normas, en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que debemos mirar de las normas para poder tener poder captar y entender más a profundidad lo que nos exigen o lo que nos quieren decir. Entonces, lo que queremos ver hoy, o lo que vamos a hacer en este ejercicio, es tratar de trabajar, dilucidar y decantar un poco el tema de la norma, en este caso la norma energética, la norma de agua, y vamos a mirar algo que todos los días vemos, algo que todos sabemos que existen, pero que no nos hemos detenido a detallarlo de manera particular, que son los recibos de servicios públicos y cómo es el cobro. ¿Por qué los cuento esto? Porque cuando nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, obra, podríamos tener elementos alternativos que me permitan a mi obra, desde la construcción, hacer ahorro y uso eficiente del agua. Asimismo, al final de la construcción, cuando ya hagamos la entrega, podemos desarrollar elementos de energía que nos permitan trabajar o que le permitan al edificio funcionar de una manera más óptima, asociado esto a que haya una disminución en el costo de este residuo. Todos estos elementos se conjugan para más adelante empezar a trabajar en el proyecto final, que es el proyecto que yo les había dicho, que es el proyecto en ahorro y suficiente de agua y energía que podemos trabajar desde nuestro perfil. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a hablar del decreto 285 de 2015. Si bien el decreto ley 3571 de 2011 nos pide formular políticas sobre la renovación urbana, el mejoramiento de barrios, la calidad en la vivienda, en la calidad del urbanismo y la construcción de vivienda sostenible y el espacio público, no hay muchos aún en el país elementos que nos permitan desarrollarlo. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes querían colocar un techo con un panel solar,
hay algunas ciudades del país que las empresas públicas de esta ciudad no permiten este tipo de desarrollos. Y eso es generado en muchas ocasiones porque obviamente eso les va a generar a ellos una disminución en el ingreso de recursos, eh, sus cobros y demás. Pero a eso tenemos que llegar y esa es la obligación. Y si ustedes tienen la conciencia de que podemos construir, de que podemos diseñar, de que podemos crecer a partir de la norma y de elementos sostenibles, créanme chicos que ustedes van a tener un potencial adicional al que ya tienen como arquitectos y es mucho en el tema de la conciencia ambiental. Entonces este decreto de ley nos pide formular estas políticas. ¿Quién regula esas políticas? El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es quien establece o debe establecer los lineamientos en construcción sostenibles que busca o estén encaminados a disminuir o a reducir los consumos de los recursos naturales. Recuerden que siempre hemos hablado de la presión que ejercemos sobre los recursos naturales. Este ministerio eh, todo va a normatizar o a reglamentar todo lo que sea ligado a temas de vivienda, ciudad y territorio para el fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las construcciones. Posiblemente este semestre conmigo no podamos ver eso, pero en Medellín, en el Valle de Aburrá, la única zona del país donde tenemos una política de construcción sostenible, donde los empresarios que construyen estos edificios tienen unas evaluaciones semestrales, semanales y semestrales por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, por parte del AMBA, donde les brinda una calificación o una cualificación del proceso constructivo que se desarrolla en esta obra. Son elementos muy particulares, desde separación en la fuente hasta recirculación, elementos de innovación, etcétera, etcétera. Esto lo que les permite a los constructores es que estén en un estándar de construcciones sostenibles que en últimas, hoy en día, quienes compran o compramos apartamento, lo vemos o lo estamos haciendo con un objetivo también, no solamente de habitar, sino que podamos hacer una medición de nuestra huella hídrica, que podamos rebajar esas emisiones y esa huella de carbono, perdón, que podemos emitir al planeta. Entonces, eso le permite a estas edificaciones o a estas empresas tener un plus en las ventas. Lo digo se los dije en la primera charla, en el primer video cuando me presenté, eso es uno de los plus que tiene, por ejemplo, Constructora Capital. Ha tenido un desarrollo con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente y eso es favorable para sus ventas. Entonces, este ministerio es quien adopta lineamientos para la construcción sostenible en materia de ahorro de agua, digamos que energía sin perjuicio, a que en un futuro se incorporen medidas adicionales. Entonces, siguiendo este orden de ideas, lo que yo quiero es que trabajemos este decreto porque esta es la forma en que se trabajan. Siempre tengan claro, es una de las formas, es un elemento particular que a mí me ha traído digamos que buenos resultados, y la forma en la que yo veo y hago la lectura de los decretos. Entonces siempre miro el objeto, porque el objeto es el que me va a decir hacia dónde va, cuál es el norte. Entonces en este caso el objeto de presente título es establecer lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. ¿Qué busca entonces? Es la implementación de los lineamientos de construcción sostenible, la base, hay muchísimos lineamientos y muchos por desarrollar y en eso sí el ingenio de ustedes como constructores va a ser vital. Entonces, lo que me permite la implementación de estos lineamientos de construcción sostenible y lo que busca el gobierno nacional por conducto del ministerio es adoptar esta resolución con parámetros y lineamientos técnicos para la construcción sostenible. ¿Qué es lo que busca?
Generar medidas para el ahorro y uso eficiente de agua y energía en edificaciones. Y digamos que tiene un sinnúmero de parámetros que son los que se van a adoptar. Entonces, ¿qué tiene este decreto? Tiene los porcentajes obligatorios de agua, de ahorro de agua y energía según el clima y el tipo de edificaciones. Ojo, lo que nos dice la norma es que los curadores ya tienen para poder aprobar un proyecto o un diseño, debe tener toda esta herramienta, dependiendo del piso térmico donde se encuentre la ciudad, con unos porcentajes máximos y mínimos de consumo. Entonces, porcentajes obligatorios según el clima y el tipo de edificaciones, sistema de aplicación gradual en el territorio de conformidad al número de habitantes por municipio. Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas, un procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación de esta medida. Y por último, una promoción de incentivos a nivel local para la construcción sostenible. Esos incentivos son incentivos tributarios que en ocasiones para los constructores son demasiado satisfactorios porque les permite tener la posibilidad de bajar al precio de la obra que están realizando. Entonces, el país tiene unos pisos térmicos y unas alturas muy particulares, por encima, unas sobre el nivel, otras por encima del nivel del mar, y esos están clasificados como, digamos, los tipos de clima que tenemos en nuestro país. Entonces, el primero es el clima frío, que ustedes lo pueden ver con este azul, ¿sí? Que son las zonas básicamente de la cordillera. Y hay algo muy particular porque encontramos este azulito acá, en esta parte, que está en la parte norte de Colombia. Pues obviamente está la Sierra Nevada de Santa Marta, que está a 5.000, casi 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ese clima frío, entonces va con temperaturas entre 12 y 18 grados, con altitud o con altura de entre 2.000 y 2.999 metros sobre el nivel del mar. La ciudad representativa de este tipo de clima es Bogotá. Ojo, ciudad representativa de Bogotá. Esos son los pisos térmicos de las ciudades más altas en Colombia. Hay ciudades más altas, Tunja, Ipiales, Pasto, son ciudades que también están a esa o, más, a mayor altura sobre el nivel del mar. Sigue el tipo de clima templado, que lo tenemos en nuestra región, en la región del eje cafetero, Quindío, Risaralda, Caldas, lo tiene también Antioquia, etc. La ciudad representativa, bueno, está entre los 1.000 y los 1.999 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad representativa puede ser Medellín. El otro tipo de clima es el cálido seco, y en ese cálido seco hay una ciudad representativa que es Cali, y es que la humedad relativa está entre el 24 y el 75%. Son ciudades que normalmente están a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar. La ciudad representativa, como les digo, es Cali. Y tenemos un clima cálido húmedo, que es una condición muy particular de muchas regiones de Colombia, que son entre 20, de humedad relativa de mayor del 75%. En este caso, la ciudad representativa sería Barranquilla. En ese sentido, chicos, si ustedes ven el mapa, Colombia tiene todas las características de estos tipos, de esas tipologías climáticas, que más adelante, en el siguiente cuadro, les vamos a explicar el porqué. Esta es la tipología de edificación que tenemos. Tenemos el tipo de clima que tienen los cuatro tipos de clima que hay en Colombia. Y esto se da normalmente en consumo de kilowatts metro cuadrado al año. ¿Qué significa eso, chicos? Que para el tipo de edificio que tenemos a la izquierda, este es el consumo de kilowatts metros cúbicos al año
metros cuadrados al año que deben tener estas edificaciones, ¿sí? Entonces tenemos centros comerciales, hospitales, hoteles, oficinas y ya centros educativos y ya el tipo de vivienda. Y tenemos la línea base de agua, que es exactamente lo mismo con el tipo, la tipología de edificación y el tipo de, digamos que de clima en la región. El consumo siempre viene dado por litros persona día. Entonces, en los hoteles, hospitales, los mismos, la misma tipología, digamos, digámoslo así, el tipo de consumo que se puede hacer por litros día está acá marcado. ¿Qué significa esto, chicos? Que a partir de julio del 2017, estos tipos de edificios dentro del proceso de diseño y construcción deben de tener un porcentaje de reducción con respecto a la línea base que se tiene en las ciudades, en cada una de las ciudades para este tipo de edificación. Y es así como, por ejemplo, un hotel en un clima frío debe de hacer una reducción del 20% con respecto de la línea base en energía. El mismo hotel en clima templado sería de 35, en un clima seco de 25, en un clima seco, cálido húmedo del 45%. Esos son los porcentajes. Esos elementos deberían estar en el diseño y en el proceso constructivo, al igual que en el agua. La reducción con respecto a la línea base tiene que ser con unos porcentajes específicos, dependiendo de la tipología de edificio que estamos diseñando o construyendo. ¿Cómo se lee el decreto entonces? Entonces se tiene que hacer seguimiento. ¿Quién hará el seguimiento? El Ministerio de Vivienda. Y desarrollará el trámite y las herramientas de seguimiento para la implementación de las medidas en construcción. Los incentivos. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Vivienda promoverá que los municipios, distritos, establezcan incentivos para la implementación de las medidas de construcción sostenible. Esto es un gravísimo error, a mi forma de ver, desde mi perspectiva, porque no todos los municipios y distritos han generado algún tipo de incentivo para la implementación de estas medidas. Lo que esto significa es que los constructores siguen trabajando como ellos consideran a su costo. Recuerden que para los constructores un tornillo vale, eso es plata. Y se genera un elemento que se llama rigor subsidiario. ¿Qué significa eso? Que los municipios y los distritos podrán definir medidas de construcción sostenible más estrictas a las establecidas por el gobierno nacional si ellos lo consideran. Siempre que el establecimiento tenga soporte técnico en estudios y que se establezcan estos incentivos para poderlo cumplir. Se mantenga el régimen de transición, gradualidad y guías de referencia previstos en la mencionada resolución. ¿Qué significa esto, chicos? Es que lo que buscan es que si el municipio considera que las medidas para la construcción sostenible deben de ser más fuertes, están en toda la libertad de apretar esas tuercas, pero deben de tener un complemento técnico que nos permita que se pueda hacer el por qué se va a rebajar o aumentar gradualmente este precio.